Hola a todos, soy Lorela Profe y si es la primera vez que te pasas por mi canal, te invito a que te quedes para descubrir más trucos, más consejos, más tips y que te puedan ayudar en el estudio de la asignatura de lengua castellana o simplemente por curiosidad y saber más detalles de ella. Así que en el vídeo de hoy nos vamos a centrar en los diferentes tipos de narradores que podemos encontrar en los libros, las novelas o más bien simplemente contando una historia. Así que con tu permiso, dentro vídeo. Como te he comentado antes, hoy nos vamos a centrar en los narradores y principalmente, ¿qué es un narrador? Pues un narrador es aquella persona que se encarga de contar una historia. Dentro de los narradores podemos encontrar principalmente tres tipos de narradores. Tenemos los narradores en primera persona, dentro del cual hay diferentes tipos, los narradores de segunda persona, dentro del cual tiene algunas que otras características, y por último los narradores en tercera persona, dentro del cual hay dos tipos concretamente. Así que vamos a ir uno por uno, vamos a ir despacito y con buena letra para entenderlos todos. Empezamos con los de primera persona. Dentro de los narradores en primera persona tenemos en primer lugar el narrador protagonista. ¿Y en qué consiste este narrador? Bueno, pues el narrador protagonista, digamos que es el personaje principal. Es aquel que nos cuenta la historia en primera persona, es decir, todo lo que le pasa a él y todo lo que le sucede, todo lo que vive, todo lo que siente, todo lo que piensa, etc. Por lo tanto, se convierte en el personaje principal de la historia y el que se encarga de contarnos todos los hechos que van pasando y que van ocurriendo. Por otro lado, también tenemos que tener presente que este narrador, el protagonista, lo que nos va a contar es todo a raíz de su experiencia, es decir, todo lo que ha vivido, todo lo que ha sentido y todo lo que ha pensado desde su propia experiencia. Por lo tanto, se va a ir construyendo ese personaje a medida que vamos a ir leyendo la obra. Por otra parte, también tenemos otro tipo de narrador, que es el que llamamos narrador interno o monólogo. Este tipo de narrador se caracteriza porque no es que cuente una historia, sino que más bien nos va a contar sus propias reflexiones y van a hablar con ellos mismos. Es decir, muchas veces, no sé si os habrá pasado, a mí sí, muchas veces es cuando hablamos acerca de algo con nosotros mismos o reflexionamos acerca de algo que nos ha pasado, algo que nos han contado o simplemente algo que nos lleva dando vueltas por la cabeza y necesitamos decirlo en voz alta para ponerlo todo en orden. Por lo tanto, eso sería hacer un monólogo o sería un narrador interior, es decir, alguien que no precisamente cuenta una historia, sino que más bien nos va contando sus propias reflexiones y nos va diciendo pues todo eso que se le va pasando por la cabeza, así como todos los sentimientos. De normal, este narrador aparece en los libros reflejado en letra cursiva o también entre comillas o lo que llamamos corchetes. Por otro lado, también tenemos el narrador testigo. El narrador testigo lo que va a hacer es ofrecernos su punto de vista acerca de lo que está sucediendo en la historia. Es decir, no es el personaje principal, sino que a lo mejor es un amigo suyo o cualquier conocido, por ejemplo, que lo que va a hacer es dar su opinión acerca de algo que haya pasado, algo que le hayan contado o algo que simplemente necesite comentar o necesite decir para esclarecer algo que haya ocurrido en esa historia. Por otra parte, también tenemos los narradores en segunda persona. Aquí concretamente son los que se dirigen al lector. Sí que es verdad que estos tipos de narradores son más difíciles de encontrar en las historias porque de normal las historias están escritas o en primera o en tercera persona. En segunda persona a lo mejor aparecen, pero en muy pocas ocasiones. Por lo tanto, estos simplemente son aquellos que se dirigen al lector y siempre usarán palabras de cortesía como por ejemplo usted o a lo mejor si nos encontramos con algún texto un poquito más coloquial simplemente lo iremos decir como oye, tú, lector.
¿vale? Pero se refieren directamente al lector, directamente a quien está leyendo esa historia o a quien está leyendo esos acontecimientos. Además, también tenemos que señalar que suelen aparecer en géneros epistolares, es decir, en géneros donde se escriben cartas, ¿vale? Porque sí que es verdad que en segunda persona pues nos referimos un poquito más a través de las cartas a esos lectores o a esa persona que conocemos haciendo referencia directamente a ella. Por último, tenemos los narradores en tercera persona. Dentro de este grupo de narradores encontraremos dos tipos. Por un lado, el narrador omnisciente, que en este caso el narrador omnisciente conoce todos los detalles, absolutamente todos, cómo se llaman los personajes principales, cómo se llaman los personajes secundarios, a dónde van a ir, qué les va a pasar, qué es lo que piensan, cómo se sienten, todos y cada uno de los detalles que forman parte de esa historia los conoce el narrador omnisciente y esto le da derecho a opinar, a escribir con antelación lo que va a suceder, etcétera, etcétera, y nos da una visión muy amplia de todo lo que va a suceder en esa historia. Y por último tenemos el narrador equisciente. Dentro del narrador equisciente tenemos que este simplemente conoce, digamos, solo los sentimientos y también los pensamientos del protagonista, pero no conoce, digamos, lo que le va a suceder o a quién va a conocer, ¿vale? Eso se lo dejamos sobre todo al narrador omnisciente. Por lo tanto, la única diferencia entre narrador omnisciente y narrador equisciente es que el omnisciente conoce cada uno de los detalles que le suceden al protagonista, tanto exteriores como interiores, mientras que el equidiscente simplemente se centra solo en los sentimientos y en los pensamientos de este. ¿Vale? Por lo tanto, resumiendo y haciendo un cómputo de todo lo que hemos hablado, tres tipos de narradores: el primera persona, segunda persona y tercera persona. Dentro del de primera persona tenemos el narrador protagonista, el narrador interior o monólogo y el narrador testigo. En la segunda persona son aquellos que simplemente hacen referencia al lector. Y tercera persona tenemos el narrador omnisciente y el narrador equisciente. Así que espero haberte ayudado en el vídeo de hoy. Espero que no te pierdas ningún tip, ningún consejo, ni nada que tenga que ver con la asignatura de lengua castellana, y para eso te pido que te suscribas al canal y que no se te olvide. Así que próximamente más vídeos y nos vemos por aquí. ¡Hasta pronto!